minutos nada más, escuchamos que con esta situación y mucho más que le vamos a contar ahora, el gobierno nacional cree que estamos bien. Hoy fue Gabriela Cerruti, ya lo dijo el presidente varias veces. Gabriela Cerruti hace momentos dijo que en la Argentina no hay crisis, usó estas palabras, vamos a compartirlo. ¿Hay dificultades? Por supuesto, hay dificultades. Hay algunos sectores que tienen dificultades, claro que hay sectores que tienen dificultades. El problema de la inflación es un problema que tiñe, si querés, toda la economía. No, lo único que digo es, yo no parto de la frase la gente le está pasando mal, porque me parece que la frase la gente le está pasando mal es plantear la idea de una crisis permanente que no existe. La enorme mayoría de los trabajadores formales gana en este momento, digo, te diría casi el 80% de los trabajadores formales gana en este momento arriba de 100.000 pesos. Eso es la mitad de una canasta, eso no es menos de una canasta básica. Hay dos maneras de tomarnos esto, ¿no? Una es reírse y otra es indignarse. Parece que lo hacen a propósito, pero ahí escucharon una de las frases, ¿no? La voy a leer. Decir que la gente la está pasando mal es plantear la idea de una crisis permanente que no existe. Esto ya lo dijo el presidente. A veces pensamos, el presidente... A ver, patinó en ese momento, no se dio cuenta, estaba, no sé, descolgado de la realidad, pero fue un momento nada más, no. El gobierno piensa esto, la portavoz está diciendo esto. No hay crisis, chicos, no joroben, es algo así. A ver, uno de nuestros invitados es Waldo Wolf y lo recibo con esto porque pasó hace instantes nada más y es un poco lo que viene diciendo el gobierno. Pero, ¿por qué instalan la crisis permanente? Tenemos la ruta 9 cortada. Tenemos la autopista bloqueada por los transportistas. Hay una asamblea de toda la gente del campo en otro lugar. Ahora partimos la pantalla, ahí está, en otro lugar. Tenemos protestas en todo el país. La gente está pasándola realmente mal. Realmente mal. Los jubilados están en su peor momento en muchísimos años. ¿Cómo puede alguien decir, pero por qué instalan una crisis que no está? Perdón, Waldo, pero la idea era hablar de otro tema. No, bienvenido a hablar de los temas que hoy nos aquejan. Mira, yo creo que es una provocadora y el gobierno es provocador. La línea política comunicacional del gobierno es provocadora para no hablar de la crisis y hablar de las barbaridades que dicen. A mí me hace acordar, a veces haciendo zapping, no es una actividad normal en la Argentina, pero ¿viste cuando ves esos rodeos de cowboys y se cae alguien y el toro va a lastimar al jinete y aparece un payaso para distraer al toro y se lo lleva? Bueno, esto es lo mismo. Para no hablar de la crisis estamos hablando de las payasadas que dice Gabriela Cerruti o Alberto Fernández. Está bien, podemos hablar de cosas que son tiradas de los pelos, pero decirle a la gente que no hay crisis cuando está pasando mal es más que provocador, ¿no? Es provocador, son provocadores. Les gusta tirar estos títulos para que hablemos de las barbaridades que dicen. Alberto Fernández ayer dijo que los maestros no pagan ganancias. Lógico, un tercio de los maestros están ganando menos que lo que la canasta básica del INDEC dice que tiene que ganar una persona para no estar en la indigencia. ¿Cómo van a pagar ganancias? Entonces, se trata de eso. Son provocadores. Yo le diría que le pregunte a la gente lo que siente. Yo le invito a la portavoza, como se hace llamar ella, que dé una conferencia de prensa abierta y que deje que le pregunten todos los medios a ver realmente qué recogen ustedes en la calle, porque este es el objetivo. El objetivo es cambiarnos el eje, el objetivo es decir una payasada. No, pero yo no creo que ellos realmente crean que hay posibilidades de cambiar el eje. Yo creo no que se sí. puede cambiar lo que vive la gente. Creo es que es lo único que pueden dar. Pueden dar un show nefasto, perverso, de hablar de otra cosa. No pueden hablar de la realidad. Dijeron que iba a haber 3% de inflación, que es altísimo. Ya estamos sabiendo de que este año las mejores previsiones dicen que no vamos a estar por debajo del 6. Te habla ella de que lo que ganan los trabajadores formales. ¿Sabe que 2/3 de la Argentina está sí, lo sabe. En el trabajo informal? Lo sabe. Entonces, sin duda se trata del proyecto. El proyecto es la locura. El proyecto es la irracionalidad. El proyecto es no hablar de los problemas que tenemos todos. El proyecto es no acercarse. Yo le pregunto hace cuánto no camina por la calle. A ver, está Esteban Domecq, que se acaba de sentar y me interesa como economista que diga esto, a ver si ponemos las palabras que dijo. Dice que no estamos en una crisis. Un economista, ¿qué dice si alguien del gobierno plantea que no hay crisis, Esteban? Bueno, si uno mira el diagnóstico de la economía argentina de corto plazo, tenés una actividad cayendo
inflación de 100%, el Banco Central sin reservas, emisión monetaria descontrolada, la pobreza en la zona de 40%, podríamos hablar claramente que si esto no es una crisis, que es una crisis. Y esto en el marco de una economía que no solo enfrenta un 2023 contractivo inflacionario, sino que tiene 10 años de estancamiento estructural, con serios desequilibrios macro de fondo, y una economía que no está generando prosperidad, al contrario, genera y genera más pobreza. Así que claramente es una situación muy delicada, en un contexto, diría, que políticamente tiene poco para ofrecer el oficialismo para arreglar en el corto plazo la situación. O sea que cuando escuchamos esto, como dice Waldo, ¿es una provocación o es un relato que no tiene mucho sentido? No entendemos cuál es el objetivo. Bueno, hay un intento de sostener un cuento, un relato, pero los números son los números y después están las urnas. Y las urnas ya ratificaron en un 2021 que vos venías saliendo de la pandemia, recuperando el nivel de actividad del prepandemia, en un 2022 donde seguís en fase expansiva, pero te quedás sin nafta a mitad del año pasado, y ahí empieza el derrape macroeconómico que empieza a soltar inflación porque te quedaste sin dólares, por la expansión fiscal y monetaria que seguía muy fuerte. Todo eso, digamos, no generó ningún tipo de derrame. Hoy tenés el poder adquisitivo 20% abajo de lo que estaba hace 5 años. Cuando abrís distintos segmentos, el segmento informal está casi 40% abajo en poder adquisitivo. O sea, para que la gente entienda, si nosotros consumíamos 100 manzanas en promedio hace 4 años por persona, hoy estamos en 80. Y el sector informal está en la zona de 60, está 40 abajo. Y esto es lo que después se ve en la imagen del gobierno, en la confianza del consumidor y en definitiva después en las urnas. Muy bien, había que ver todos los datos para darse cuenta que lo que están haciendo es una provocación, ¿no, Gabriel? Sí, porque aparte hay un dato que a mí me llama la atención de Cerruti, que destaca los 100.000 pesos. Dice, los trabajadores cobran la gran mayoría arriba de 100.000 pesos, como si fuese algo positivo, y es no tener noción de qué puede comprar una familia también con 100.000 pesos está por debajo de la línea de pobreza. 163.000. Sí. Sí. Bueno, Ponele que decís, bueno, familia, que eso es para familia, tipo, entonces 2 adultos, pero igual la gran mayoría, o a un porcentaje alto de trabajadores con 2 adultos, no llega a esos 160.000, con trabajo privado, formal, registrado. Entonces, es no tener noción tampoco de los números de cómo la inflación está carcomiendo esos 100.000. Hace un año decir 100.000 era una cosa, hoy ya es otra. Es muy loco que un gobierno, Waldo, pretenda ser reelegido o plantea a Alberto Fernández ser reelegido con esta actitud, ¿no? Con esta actitud de vendernos algo que no sucede, de provocarnos. Tienen derecho a presentarse. Lo que es loco es que los propios miembros del gobierno se disocien de ser parte del gobierno. Yo escuchaba a la Cámpora hoy pasarle factura, creo que fue la Roque, si no recuerdo mal, que decía que la Cámpora no tiene nada que ver con este gobierno. No, dijo que si Alberto Fernández, dijo la Roque, que si Alberto Fernández no iba a las reelecciones porque hizo las cosas mal. Por eso, pero él no es parte de haber hecho las cosas mal. Que yo sepa, él es un ministro de la provincia de Buenos Aires. Que yo sepa, acá hay una alianza entre Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Y se tienen que hacer cargo. Los gobiernos son sin beneficio de inventario. A mí cuando me tocó ser parte de un gobierno de 2015 a 2019, venía acá y ponía la cara. Y vos me decías, Waldo, no les ha ido bien con la inflación. Comparado con esto, fuimos sumamente exitosos. O nos decían, bueno, hay ciertas cosas con las que no pudieron. Y está bien, porque uno no puede todo. Lo primero que tiene que tener es sensatez y poder decir la verdad a la gente a la cara. Nadie puede todo. Lo que no podés es desconocer todo. Así que yo creo que la locura es buscar siempre el mismo camino y tropezar con la misma piedra. Y a mí me parece terrible que la Cámpora, Cristina Fernández de Kirchner, mañana vas a tener apertura de sesiones ordinarias, va a ser un show donde ya están abandonando el barco, pero ellos son parte del barco y hay que recordarlo todos los días. Esta es una sociedad entre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora y Sergio Massa, y se tienen que hacer cargo. Y lo que dijo Esteban Domecq, no nos olvidemos, Esteban, vamos a repetirlo, porque la gente le impacta, la enoja. No, ustedes están lo más bien, en el sentido de que están en el camino correcto, sí, están sintiendo una crisis, porque dijo Esteban Domecq, no se crece hace 10 años, por lo menos, en realidad son 12, creo, ¿no? Ya son 12. Y el indicador más fuerte, ¿cuál es? De la crisis que estamos sintiendo todos en el bolsillo. Bajó, dijiste, el 20% de nuestra capacidad adquisitiva estos últimos años. Efectivamente, eso es lo que todos percibimos cuando vamos al supermercado, salimos con el changuito y vemos que la plata no alcanza para nada. Digamos, hoy el poder adquisitivo está 20 puntos abajo que hace 4 años. El PBI per cápita está 15 puntos abajo. La diferencia es compresión de tasa de ahorro. Eso te saca capacidad de crecimiento hacia adelante. La pobreza pasó de 30 a 40 en estos 10 años. Entonces, acá se combina, esto es muy importante, 2 capas de problema diferente, pensando también en el próximo mandato presidencial. Una cosa es la crisis cambiaria financiera de corto plazo en la que estamos metidos hoy, que no tenemos dólares,
dólares, no tenemos crédito. Y esto de alguna manera está haciendo crujir el contexto macro y explica por qué la actividad ya está cayendo desde mediados del año pasado. Otra cosa es el cuadro estanflacionario en el que estamos metidos. Acá conviven dos problemas y salir de esto requiere atender los dos problemas en forma simultánea. Si nosotros queremos tener prosperidad, crecimiento y que la tasa de pobreza empiece a descender de verdad. A ver, mientras tanto están los diputados en el recinto, sepan ustedes que logró el oficialismo quórum para discutir la moratoria, ¿no? Algo que también a mucha gente lo irrita, Waldo. ¿Por qué? Porque los jubilados son los que menos ganan, siempre los que menos ganan, y ahora se sumarían más, ¿verdad? Que no terminaron con los 30 años. Una nueva moratoria previsional que va a aumentar un número que es escalofriante, que lo vemos viendo, y es hoy 7 de cada 10 jubilados que acceden al sistema previsional lo acceden sin tener aportes. Y esto profundiza esa situación. 7 de cada 10 jubilados que se jubilan en Argentina lo hacen sin tener los aportes correspondientes porque lo hacen al amparo de algunas de todas las leyes que se suma, a esta se va a sumar ahora, de moratoria previsional. ¿Cuál es la justificación de esto? Bueno, la crisis fue terrible y hay muchísima gente que queda fuera del sistema. ¿Y por qué? Porque no pudo cumplir cumplimentar sus aportes. Con colores, todas las leyes más o menos abundan en el mismo tema. A ver si podemos escuchar a De Loredo. A ver. Raquel Martínez Villagra es otra mujer a la cual conozco que vive en la zona sur de mi ciudad de Córdoba, en el country del Jockey Club. Tramitó también en el año 2007 un haber jubilatorio por la moratoria de amas de casa y durante un tiempo prolongado le delegó la tarjeta para el cobro del haber previsional a su hija para que pudiera llevar adelante sus gastos. A ver, ¿qué es lo que está mostrando esto, Rubén? Porque creo que está hablando de casos que ejemplifican el delirio. Lo que está diciendo es, claro, está hablando del caso específico de una ley que fue lo que conocimos como la jubilación de amas de casa, que le permitió a un montón de mujeres a las que se les reconoció el trabajo y los años trabajados en su casa como aportes potenciales para poder jubilarse. ¿Qué es lo que sucedió? Que había muchas mujeres que tenían un poder adquisitivo altísimo, muchas. El ejemplo que dio, ustedes lo escucharon. Que está dando él. Ahí está, de una señora del Jockey Club que hizo el trámite como cualquiera, que nunca trabajó de ama de casa. No vamos a estigmatizar barrios de la ciudad de Buenos Aires. Está muy mal. No, pero los barrios, dentro de los barrios de mayor poder adquisitivo de la ciudad de Buenos Aires, pululaban los ejemplos de personas que se habían jubilado sin tener los aportes porque el derecho le tenían el derecho a partir de esa ley y en realidad no habían hecho nunca aportes porque su vida económica había pasado familiar, había pasado por otro lado. Y el Estado lo que estaba haciendo, y me hago cargo de lo que digo, es regalándoles, como está pasando en este momento, a costa de bajar el sistema el fondo de garantía del sistema previsional y a costa de subir el déficit nacional, regalarles una mensualidad para la cual no habían aportado nunca. A ver, lo que está haciendo De Loredo es con nombre y apellido, con nombre y apellido, casos de personas que aprovecharon la moratoria, que no eran mujeres que habían realmente trabajado de amas de casa toda su vida, y contando cómo de esta manera, cuando de un plumazo, sin control, se exhibe una moratoria nueva, pasan estas cosas. Esto es lo que está pasando ahora en el Congreso, es lo que quería el oficialismo, consiguió el quórum, y mañana, ustedes saben, la Asamblea Legislativa, Waldo, que puede llegar a tener varios problemas. Los jueces de la Corte que están realmente muy molestos, indignados con cómo están siendo tratados por la Comisión de Juicio Político, en general del Frente de Todos, que los quieren juiciar y que debaten si van o no van a la Asamblea Legislativa. Yo creo que van a ir, porque es muy simbólico que dejen de ir. Estaremos pendientes de sus gestos, ¿verdad? Yo creo que las instituciones están por encima de los personajes que las integramos. La Asamblea Legislativa no es de Alberto Fernández. La Asamblea Legislativa es de la Argentina, es de la República Argentina. Lo que sí no hay que permitir, nosotros lo hicimos el año pasado, yo hoy dejé de ser diputado porque acaba de jurar quien me sucede. Nos levantamos cuando comenzaron con las agresiones. Yo, ojalá me equivoque, te voy a dejar una premonición. Va a estar agresivo Alberto Fernández porque no tiene otro camino que
lo mismo y el mismo proyecto que tiene Gabriela Cerruti. Tirar algún título, hacer alguna agresión para que no se hable. Sí, absolutamente. Alberto Fernández, mañana... Ojalá me equivoque, ojalá me tape la boca y mañana me digas, Waldo, te equivocaste. ¿Qué pasa si otra vez Alberto Fernández habla del gobierno de Macri, critica el gobierno anterior? ¿Es cierto que el PRO se levanta? No, yo no integro el bloque hoy, yo soy funcionario. Bueno, de la pero ciudad. supongo que hablas con tu... Hoy renunciaste aparte, hoy se confirmó tu renuncia. No, claro, más bien sabemos, pero es una conversación que tienen en el PRO. Sí, por supuesto. No es lineal, son tenores. Las críticas son bienvenidas, las críticas son parte de la vida cotidiana, no solamente de la política. Lo que no vamos a tolerar son agresiones. Te reitero, o yo, nosotros, el espacio que integro, somos institucionalistas. La apertura no es de Alberto Fernández. Si Alberto Fernández pasa la raya, que la pasó el año pasado, y estoy seguro que la volverá a pasar, porque es lo único que sabe hacer. Sabe mentir, sabe agredir, sabe generar títulos, no sabe hacer otra cosa. Lamentablemente, hubo mucha expectativa de mucha gente que lo votó, no nosotros, en que este hombre por ahí iba a tener cierto atisbo de normalidad. Así que el límite son la provocación, las agresiones, los insultos, que ya lo ha hecho el año pasado, y yo creo que si pasa esa línea nosotros vamos a... Tenemos más cosas para hablar y ahora...